nuevo día en ti, Señor. Un nuevo día en ti, Señor. Alabándote, bendiciéndote, dando gloria a tu nombre. Un nuevo día en ti, Señor. Un nuevo día en ti, Señor. Muy buenos días, queridos hermanos y amigos que nos escuchan. Le damos gracias al Señor por este tiempo tan precioso que el Señor. Vamos a alabarle y bendecirle, y vamos a después estar compartiendo con ustedes. La hermana Emma Pinto de Venezuela va a estar con nosotros en la segunda parte del tema que comenzara, un pueblo entre los pueblos. Amén, la segunda parte. Así que vamos a alabarle. Con alegría saldréis y con paz seréis vueltos. Con alegría saldréis y con paz seréis vueltos. Los montes y los collados levantarán canción delante de vosotros, y todos los árboles del campo darán palmadas de aplauso. Con alegría saldréis, con alegría saldréis y con paz seréis vueltos. Con alegría saldréis y con paz seréis vueltos. Los montes y los collados levantarán canción delante de vosotros, y todos los árboles del campo darán palmadas de aplauso. Con alegría saldréis, con alegría saldréis, oh, con alegría saldréis. Nosotros sabemos que aquí se estaba anunciando la restauración del tabernáculo, pero era Cristo Jesús el que iba a venir. Lo único que da el derecho a entrar al lugar santísimo es por ser hijo en Cristo Jesús. Si no, no podríamos entrar. Esa restauración tenía que ver con el Hijo, y nosotros en el Hijo tenemos acceso. En Romanos 6, 3 y 4, dice el apóstol Pablo: ¿o no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús hemos sido bautizados en su muerte? Porque somos sepultados juntamente con él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. Morimos en Cristo para vivir en vida nueva. Estamos en un proceso, estamos en el proceso. Vamos manifestando lo que ya sucedió, lo que ya fue hecho en la cruz del Calvario. Muchas cosas
que no veíamos antes, las vemos ahora. Somos hijos de la luz y estamos en la luz, pero estamos en un proceso para que aumente la luz y las tinieblas vayan pasando. No podemos, y esto es muy interesante, no podemos ser de Dios sin su pueblo. Por eso es importante congregarnos para ser edificados y exhortados. Nuestra identidad es en Cristo Jesús. Nuestra identidad es que somos hijos de Dios, pero somos hijos en el Hijo. Fuera del Hijo no podríamos ser. Entonces, ahora, un pueblo con un origen, y ya sabemos cuál es el origen, un pueblo con una identidad, y esa identidad es la de ser hijo de Dios. Y un pueblo con un propósito establecido por Dios, un propósito eterno, pero que se manifiesta aquí en este tiempo, en lo que es transitorio. Yendo al Antiguo Testamento, en Éxodo 33, desde el versículo del 12 al 17, dice, y dijo Moisés a Jehová, mira, tú me dices a mí, saca este pueblo, y tú no me has declarado a quién enviarás conmigo. Sin embargo, tú dices, yo te he conocido por tu nombre y has hallado también gracia en mis ojos. Ahora pues, si he hallado gracia en tus ojos, te ruego que me muestres ahora tu camino para que te conozca y halle gracia en tus ojos. Y mira que esta gente es pueblo tuyo. Y él dijo, mi presencia irá contigo y te daré descanso. Y Moisés respondió, si tu presencia no ha de ir conmigo, no nos saques de aquí. ¿Y en qué se conocerá aquí que he hallado gracia en tus ojos, yo y tu pueblo, sino en que tú andes con nosotros y que yo y tu pueblo seamos apartados de todos los pueblos que están sobre la faz de la tierra? Y Jehová dijo a Moisés, también haré esto que has dicho, por cuanto has hallado gracia en mis ojos y te he conocido por tu nombre. Un pueblo separado, un pueblo con propósito de ser apartado para él. Y en Números 23:9 dice, porque de la cumbre de las peñas lo veré y desde los collados lo miraré. He aquí un pueblo que habitará confiado y no será contado entre las naciones. Un pueblo aparte, un pueblo que Dios se hizo para él, un pueblo que Dios escogió entre los pueblos y lo separó. Y en Deuteronomio 4:20 dice, el Señor está diciéndole al pueblo, pero a vosotros, Moisés está diciendo, Moisés exhorta al pueblo y le está diciendo, pero a vosotros Jehová os tomó y os ha sacado del horno de hierro de Egipto para que seáis el pueblo de su heredad como en este día. Es un pueblo para Dios, es un pueblo con propósito y el propósito es ser para él. Un pueblo que no puede participar de cosas de las cuales participa otro pueblo. El Señor le dice a ese pueblo, cuando entres a la tierra que Jehová tu Dios te da, no aprenderás a hacer según las abominaciones de aquellas naciones. No se ha hallado en ti quien haga pasar a su hijo o a su hija por el fuego, ni quien practique adivinación, ni agorero, ni sortílego, ni hechicero, ni encantador, ni adivino, ni mago, ni quien consulte a los muertos, porque es abominación para con Jehová cualquiera que hace estas cosas. Y por estas abominaciones, Jehová tu Dios echa estas naciones de delante de ti. Perfecto serás delante de Jehová tu Dios, porque estas naciones que vas a heredar a agoreros y adivinos oyen, mas a ti no te ha permitido esto Jehová tu Dios. Un pueblo separado que no puede participar
de lo que hacen los otros pueblos. Nosotros sabemos por la historia de este pueblo cómo se apartó, cuántas veces fue en pos de otros dioses, cuántas veces se rebeló contra su hacedor, contra su Dios, pero siguió siendo el pueblo. Fue corregido, fue castigado, pero siguió siendo su pueblo porque Dios lo había escogido para él. Y en Isaías, en Isaías 43, de manera tan preciosa, como el Señor dice el propósito de este pueblo, en el versículo 1, ahora así dice Jehová, creador tuyo, oh Jacob, y formador tuyo, oh Israel, no temas, porque yo te redimí, te puse nombre, mío eres tú. El propósito es ser para él. En el versículo 7, todos los llamados de mi nombre, para gloria mía, los he creado, los formé y los hice. El propósito tiene que ver con ser para la gloria de Dios. Dios se hizo de este pueblo, no porque estaba solo, no porque lo necesitara, porque estaba en perfecta comunión Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. No fue por eso, fue porque lo quiso hacer y lo hizo para su gloria. El versículo 10 de aquí de Isaías 43 dice, vosotros sois mis testigos, dice Jehová, y mi siervo que yo escogí para que me conozcáis y creáis y entendáis que yo mismo soy. Antes de mí no fue formado Dios, ni lo será después de mí. O sea, este es el propósito. Tengo propósito con ustedes y este es. Y en el 21, este pueblo he creado para mí, mis alabanzas publicará. Qué precioso. Un pueblo donde formado por judíos y por gentiles. En Cristo Jesús solamente fue posible eso. Fuera de él, eso no hubiese sido posible. Un pueblo que tiene un pueblo a quien se le ha dado heredad en él, la heredad, y tiene que ver con la salvación, pero que ha puesto su heredad él ha puesto su heredad en el pueblo y la heredad de él es su hijo. Qué precioso. En segunda de Corintios, para seguir viendo el propósito de este pueblo eterno que tiene origen en Dios, que tiene identidad en Dios a través de Cristo Jesús. En segunda de Corintios 5, 14, desde el 14, dice, porque el amor de Cristo nos constriñe pensando esto, que si uno murió por nosotros, luego todos murieron. Y por todos murió para que los que viven ya no vivan para sí, sino para aquel que murió y resucitó por ellos. El propósito es ser para él. El propósito es vivir para él al reconocer lo que él hizo, al reconocer el precio que pagó. Y dice, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron. Y aquí todas son hechas nuevas. Y todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo y nos dio el ministerio de la reconciliación. Propósito. Él nos reconcilió y nos da, y nosotros en el propósito eterno de él podemos participar, colaborar en ser ministros de ese ministerio de la reconciliación. Nosotros a veces creemos que el propósito es que Dios es para mí, Dios me tiene que bendecir, Dios me tiene que prosperar, Dios está atento a lo mínimo que yo necesite y eso es lo que oímos. No, el propósito es para Él. Él nos creó para Él, es para su gloria, es para su alabanza, es para Él. Cuando entendemos eso, entonces como que nos ubicamos, como que sabemos para qué es que estamos aquí. Pero todo esto lo podemos ver tan claro porque el Espíritu Santo
ha venido y nos lo ha mostrado. En un tiempo estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. Y un muerto no ve, no oye, no camina, no hace absolutamente nada. Y lo tremendo es que no sabíamos que estábamos muertos. Cuando el Señor vino y nos dio vida, y por la palabra pudimos oír, y la fe vino por el oír la palabra de Él, y nos dio vida. ¡Wow! Entonces sabemos, ay, antes estaba muerto, pero ahora estoy vivo, me ha dado vida, y es con propósito, y es un propósito eterno que el Señor se ha propuesto en Él, y no es para mí, es para Él. Y qué bueno cuando podemos darnos cuenta que es un privilegio el ser hijo de Dios, el poder colaborar con Él, porque de verdad que el Señor no nos necesita. Y si nosotros no hacemos algo, Él va a tomar a otro, y es un privilegio. Qué bueno que sepamos cuál es nuestro origen, cuál es nuestra identidad y cuál es el propósito. Y nosotros no somos muy estudiosos ni como los filósofos que se dedicaban toda la vida, pero nosotros tenemos la respuesta a esas preguntas que pasaban los filósofos haciéndose y se morían y no tenían la respuesta. Y nosotros la podemos ver claro aquí en la palabra. En Efesios 2, dice desde el versículo 1, Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el príncipe que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo, en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aún estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos. Y juntamente con Él nos resucitó y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales en Cristo Jesús para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Propósito por el cual estamos aquí, para que andemos en buenas obras, pero que ya Dios preparó para nosotros, que todo está listo. Entonces, sí hay propósito cuando entendemos lo anterior, nuestro origen, nuestra identidad, entendemos el propósito, sabemos a quién nos debemos. Eso se muestra aquí. Y ese propósito eterno, pero lo caminamos aquí. Somos llamados a manifestar lo de Él, que ya fue preparado de antemano para que anduviésemos en ello. Por medio de Él fuimos reconciliados con el Padre y se nos ha dado el ministerio de la reconciliación. ¿Cómo podemos, después de haber entendido, después de saber lo que Cristo Jesús hizo por nosotros, después de tener revelación completa de quién es Cristo, de que es el Hijo de Dios y es Dios mismo? ¿Cómo podemos quedarnos como si nada? ¿Cómo podemos quedarnos solamente con que el Señor es para mí, para que me bendiga? Eso es la primera parte, cuando estamos bebés, muy bebés, pero después entendemos que nosotros somos para Él, que estamos disponibles para Él, que estamos agradecidos por lo que hizo y que queremos agradarlo. Ya para terminar, en Primera de Pedro 2, aquí hay parte también del propósito. Y ahí podríamos estar citas y citas, pero son como el ABC para
para que lo entendamos. Primera de Pedro 2, desde el 1, dice, desechando pues toda malicia, todo engaño, hipocresía, envidias y todas las detracciones, desead como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada, para que por ella crezcáis para salvación. Si es que habéis gustado la benignidad del Señor. Aquí dice que nosotros debemos desechar esto que dice en el versículo 1, y esto de desechar es todos los días, es desechar toda malicia, todo engaño, hipocresía. Eso es diario, porque eso se levanta en nosotros todos los días. Y después dice, desear como niños recién nacidos la leche espiritual. Y es precioso, porque yo que soy pediatra y que sé que un recién nacido se muere por la leche materna, no, él no puede razonar, pero él lo que piensa todo el día es en la leche materna. La leche materna, eso es lo que él anhela. De eso depende su subsistencia. Así somos llamados nosotros a desear vehementemente la leche espiritual, desear la palabra, tomar de su palabra, acercarnos a él. Continúa en el 4, acercándoos a él, piedra viva, desechada ciertamente por los hombres, mas para Dios escogida y preciosa. Vosotros también, como piedras vivas, sed edificados como casa espiritual y sacerdocio santo, para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo. Eso habla del caminar aquí. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Esto tiene que ver con el propósito del Señor para nosotros aquí, mientras caminamos aquí, en el tiempo que tenemos aquí. Dice, por lo cual también contiene la escritura, he aquí, pongo en Sión la principal piedra del ángulo, escogida, preciosa, y el que creyere en él no será avergonzado. Para vosotros, pues, los que creéis, él es precioso, pero para los que no creen, la piedra que los edificadores desecharon ha venido a ser la cabeza del ángulo y piedra de tropiezo y roca que hace caer, porque tropiezan en la palabra, siendo desobedientes, a lo cual fueron también destinados. Y aquí, mas vosotros, todos nosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Y recalca el apóstol Pedro, vosotros que en otro tiempo no erais pueblo, pero que ahora sois pueblo de Dios, que en otro tiempo no habíais alcanzado misericordia, pero que ahora habéis alcanzado misericordia, para que no se nos olvide. Somos privilegiados, pero vamos a recordar que fue el Señor el que nos escogió. Nosotros que no teníamos acceso, pero que en Cristo Jesús tenemos acceso. Y no fue, como algunos dicen, que la iglesia fue un paréntesis, que la iglesia fue un accidente. No, la iglesia se ve desde el Antiguo Testamento. Dice, llamaré a un pueblo que no es mi pueblo, lo llamaré. Ahí está en el Antiguo Testamento. Siempre ha sido en Cristo Jesús. La escogencia de este pueblo especial, de este pueblo eterno, no era solamente el pueblo de Israel, nos involucra a nosotros. Este pueblo fue escogido y de ahí vino Jesús, pero en Jesús se quitó la pared que separaba al pueblo escogido por Dios de los demás pueblos que eran gentiles. Formamos parte del pueblo de Dios. Somos un pueblo entre los pueblos. Somos un reino entre los reinos. Un reino especial, un pueblo especial que sabemos cuál es nuestra identidad, de dónde venimos, con qué propósito estamos aquí y por supuesto sabemos a dónde vamos. Sabemos a dónde está nuestra morada permanente y definitiva. Nosotros sabemos también que, bueno, sin ser filósofos, sabemos la respuesta a las preguntas que los muy estudiosos no se las pueden responder fuera de Dios y fuera de Cristo Jesús.
Amén. Qué precioso es poder ver al Señor, poder ser participantes de lo de Él, poder conocerlo y seguir conociéndolo. Precioso. Que el Señor les bendiga, mis hermanos.